Como está mostrando, ahí el DNI, tenemos los tres DNI que necesitamos, están puestos con OR, y está, bueno, concatenado el nombre como está puesto muy bien, y está ordenado por fecha de nacimiento, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué otra alternativa tenemos, además de poner los DNI con OR? ¿Qué otro operador podríamos haber utilizado? ¿A alguien se le ocurre? In. El IN, muy bien. Emanuel, pegalo en el Google Doc y ahí yo después voy a agregar la opción de link. Digamos, no hay mucho beneficio cuando son tres valores, ¿sí? Nos ahorramos 4 caracteres, 5 caracteres por valor. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una lista de 30, 40 valores posibles, sí es la ventaja del IN, digamos, para poder hacerlo. Bien, nos están quedando unos minutos, así que terminamos esta tanda y mientras se preparan para la siguiente, lo hacemos. Bien, ahora, si no me equivoco, Danieles, ¿no es cierto? El ejercicio 6. Ahí hay algo muy bueno para que veamos. Vamos a ver el 6. Es mostrar las personas cuyo apellido comience con la letra G. Bien. Ahí, ejecútalo, por favor. Bien. Ahí tenemos 2. Te voy a pedir una cosa. Anda, en este caso, y sacale la opción de mayúsculas. No, la de mayúsculas sacale. Déjale solo la G minúscula por ciento. Ejecutale. Fíjense que funciona tan bien. Bueno, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a algo que se llama collation. Hay dos elementos, vamos a ver una clase prácticamente de eso, o voy a dejar un video subido, de lo que es character sets y collations. Pero para que se den una idea, el character set es la forma en la que se representa en disco los caracteres. Si ustedes vieron en primer año el ASCII, donde todo se codificaba de 0 a 255 los caracteres que se usan. Bueno, ASCII se dejó usar hace tantos años que ya perdí la cuenta. Ya no se usa más esa codificación porque, digamos, fue inventada en su momento la codificación original antes de ser un estándar, solo cuando se utilizaban con el idioma inglés y básicamente es para programar y uso científico que se tenían de los caracteres. Entonces estaba limitado de 0 a 127 caracteres, estaba fijado la codificación para lo que es el alfabeto inglés. De 128 a 255 la gente se puso a crear sus propios character sets o encodings para soportar todos los demás idiomas. Las lenguas romances en sí, como el español, el portugués y otras tantas, digamos, casi todo lo que utiliza el alfabeto nuestro o similares, usan los primeros caracteres de 0 a 127 igual que nosotros, y después había cientos de caracteres para cada idioma posible. Eso hacía que mandar un mail, digamos, entre dos lugares con un alfabeto ligeramente distinto fuera un dolor de cabeza universal. Siempre pasó, imagínense en idiomas como el chino o el japonés, donde tenemos decenas de miles de caracteres posibles. Digamos, si bien, por ejemplo, en japonés con 2200 kanjis y unos ciento y algo de caracteres de silabario ya alcanza, estamos teniendo estamos teniendo casi 2500 caracteres. Nosotros teníamos de 0 a 255. No nos alcanzaba. Entonces la gente se puso a hacer
buscar una solución a esto que funcionara, ya sea con varios bytes. La historia es muy larga. Finalmente la gente que mejor lo armó esto fue la gente de Unicode, que no decía cómo escribirlo en disco, sino cómo da una idea de cómo representarlos y ordenarlos. Y después, bueno, hay varias implementaciones de Unicode, UTF-8, UTF-16, UCS-32, y incluso hay variaciones dentro de esas alternativas, qué byte va primero. Pero, volviendo, bueno, hoy en día el casi, digamos, ganador es UTF-8. De todo esto es el más utilizado a lo largo del mundo y es el que principalmente vamos a usar nosotros. Pero la gente de Unicode, además, no solo definió cómo usar los caracteres y cómo representarlos, sino cómo compararlos. Eso es la parte más importante. En este caso, eso en MySQL se traduce a collation, cómo comparar los caracteres, cuáles son iguales a cuáles y cuáles son mayores, menores, o sea, tiene toda esa comparación embebida. La comparación por defecto que viene en la instalación de MySQL no distingue mayúsculas de minúsculas. Sí acentos de no acento, ese tipo de cosas, pero mayúsculas de minúsculas, salvo que ustedes modifiquen algo, no diferencia. Entonces pueden comparar de esta forma, solo con la minúscula, y no necesitan ponerle las dos alternativas. De cualquier forma, si fuéramos a usar las alternativas, tendríamos que haber puesto where apellido like G minúscula por ciento, or apellido like G mayúscula por ciento. O sea, tendríamos que haber repetido la condición de apellido like después del or. Bien, así que recuerden, pueden comparar mayúsculas y minúsculas, o sea, pueden, salvo que ustedes modifiquen la instalación de MySQL, comparar entre mayúsculas y minúsculas no es necesario. Si algún día tienen que hacer algo que sea case sensitive, se puede modificar la columna de la tabla para hacerlo, o se puede poner en la misma query una función para que la comparación se haga respetando mayúsculas y minúsculas. No solamente distingue, o sea, no solamente se da cuenta que las mayúsculas son iguales que las minúsculas, hay letras como por ejemplo set que son iguales a doble S, ¿sí? Entonces, al compararlas se da cuenta que son iguales el Unicode. También pasa lo mismo con algunas letras árabes que, según donde se escriban, se dibujan distinto, pero son la misma letra. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de los Hanzi chinos, están los tradicionales y están los simplificados. Bueno, también los compara como iguales el Unicode. La idea es, si bien son caracteres distintos, sí compararlos y determinar que son el mismo. Entonces, es la ventaja de utilizar las comparaciones de Unicode, es esa, que realmente cuando dice que dos cosas son iguales en el idioma en el que están pensadas, y no solamente que son los bits iguales. Bueno, yo voy a abrir de vuelta esta meeting con el mismo link para que se conecten y seguimos. Daniel, por favor, pega eso en el Google Doc y Julián, anda preparándote así vos seguís con los otros ejercicios. Bien, te decía, ese formato está bien, para nosotros funciona correctamente, no funciona correctamente en todo el mundo. Y por ejemplo, si vos lo pones en el parcial, como te decía, va a estar perfecto, no te lo vamos a marcar mal. Es más, en el parcial aceptamos que pongan día, mes y año, o sea, no nos hacemos mucho problema por eso. ¿A qué voy? El día de mañana ustedes publican una aplicación web, tienen su servidor hosteado en un servidor en la nube o en algún hosting, y si no, por ahí tienen la suerte que es un servidor administrado por ustedes y lo pueden configurar como ustedes quieran y no hay problema. Pero también puede ser que estén subiendo su sitio a un servidor que esté, o sea, que les alquila el hosting y ustedes no lo administran. Y en ese caso, puede estar instalado en otro idioma o en otra región, o incluso a veces, aunque ustedes lo estén administrando, lo mueven. Por ejemplo, Amazon, ustedes pueden trabajar en muchos data centers, lo ponen en data center en Asia, porque está más cerca del cliente o porque quieren dar cobertura en todo el mundo distribuido. Hay muchas arquitecturas que lo permiten, y cae en un lugar donde por el
formato de fecha del servidor y el formato de fecha del cliente que lo está usando son incompatibles y cuando terminan pasándole a la consulta a la base de datos en ese formato, rompe. Es inconveniente, pero sucede. Entonces, por eso yo siempre recomiendo el formato que es todo junto y sin los guiones, sobre todo en MySQL, porque es todo terreno. O sea, te aseguran que nunca en la vida lo va a interpretar mal. Hay motores como por ejemplo DB2 que solo lo admite con guiones, como lo estás poniendo vos, Aldana. No lo admite todo junto. O sea, si no le pones los guiones, no te detecta bien la fecha. Claro. Pero con los guiones no es seguro. Va a funcionar muchísimo. Si lo ponen año, mes y día, va a funcionar muchísimo. Pero no es 100% seguro. Bien, Julián, pegalo si querés ahí. Yo pongo la alternativa después del between. Un detalle más que es importante cuando usan el year versus la fecha completa, sobre todo cuando lo hagan en un sistema real. Si usan la fecha completa y empiezan a andar lento, pueden crear un índice sobre el campo de la fecha y va a empezar a usar el índice. Y va a usarlo eficientemente. Si ustedes usan la función year, no va a usar el índice nunca, aunque escriban el... Ahora yo lo acomodo, no te das problema. Aunque usen si usan year así, como lo puso Julián, nunca va a usar el índice. De vuelta, para nosotros, a esta altura, ya es, digamos, más que importante que lo estén usando, que lo estén buscando con la forma correcta. No nos vamos a preocupar mucho de si usa el índice o no a estas alturas, porque en realidad lo que más nos importa es que sepan resolver el problema, no tanto por ahora, digamos, no es lo más importante que si performa correctamente. O óptimamente en realidad, porque no es que va a performar mal necesariamente. Puede ser que un conjunto de datos no funcione, no significa que siempre vaya a funcionar mal. De hecho, en un montón de conjuntos puede que ni siquiera noten la diferencia. Sobre todo en situaciones como esta que es un solo campo y la tabla es chica, probablemente ni se entere. Bien, vamos a ver. Vamos a ver quién más puedo encontrar. Tomás Sevillera. ¿No? Juan Ruiz. ¿Cuál, profe? El 8. Juan, ¿no es cierto? Sí, sí. Franco Daper no está. A ver, Sí, profe, el 9 Dale, tengo que con hacer. pantalla. dale. Gracias, Franco. Bien. Vamos a Ahí ver está, el profe. enunciado. Bien, ahí vemos el enunciado, así lo recordamos para todo el mundo. El 8, mostrar las solicitudes que hayan sido hechas alguna vez, ordenados en forma ascendente por fecha de solicitud.
Acá selecciona todos de la tabla de las solicitudes y las ordena por la fecha de solicitud de forma ascendente. Muy bien, ahí fíjense, está el select asterisco para mostrar todos los datos. Y tenemos A ver, nos dan. el conjunto de datos. Bien. Puedes copiarlo directamente en el Google Doc. Franco el 9, cuando estés listo. Mira, yo estoy buscando. Sí, ahí comparto, profe. Lucas Tornacuesta o Tomás Vivas. Bien, el 9, el enunciado, en mostrar los antecedentes laborales que aún no hayan terminado su relación laboral. Bien, esto era la razón por la que le digo que acá tenemos que empezar a entender el modelo. ¿Sí? Si no se acuerdan cómo funciona la agencia personal, repásenlo. Bien. Fíjense, ahí están los antecedentes laborales y la fecha hasta es nula. Sí, muy importante el is null. Si ustedes ponen igual null, no les funciona. Si a alguien alguna vez se le ocurrió que las cosas eran nulas o no eran nulas y no eran iguales a nulas. No, digamos, justamente es un poco incompatible con los lenguajes de programación a los que están acostumbrados, pero bueno, es una cuestión más bien semántica que sintáctica. Muy bien la resolución. Recuerden que las cláusulas select, from, where y order by, que son las que vimos hasta ahora, pueden estar o no. O sea, podemos tener un where o no, como en el caso anterior. Podemos tener un order by o no. Pero si tenemos las cláusulas, están en ese orden. No se cambia el orden. No puede ir el order by antes del where, ¿sí? Muchas gracias. Podés copiarlo al Google Doc. Bien. A ver, alguno de los... Tomás, el 10, si podés. Nicolás Martí está. Si está el 11. Si no, seguimos con otro. Bien, el enunciado, vamos a ver, así recordamos. El 10, mostrar aquellos antecedentes laborales que finalizaron y cuya fecha hasta no esté entre junio de 2013 y diciembre de 2013, ordenados por número de DNI del empleado. Bien, ya empezamos con una cuestión ahora un poco más compleja. Para el que no le mostrar la solución ahora. Muy bien. Fíjense, para el que no le sale, yo siempre yo ahí recomiendo hacerlo por partes, para el que se le complicó hasta a esta altura, que en principio, esta es una consulta simple, pero siendo que recién arrancamos, es probable que se les complique. Bien, les voy a compartir ahora, digamos, esto es fecha hasta is not null, se asegura que sí hayan terminado, y la fecha es mayor. Podés ponerle apóstrofe directamente y también te va a tomar la fecha, así, en vez de date. No que esté, no hay ningún problema con tu solución, pero por ahí es más corto, o sea, directamente apóstrofe y apóstrofe y listo. Me pide que la fecha esté entre esos dos. Apóstrofe simple, en lugar de comilla. Bien, algo importante que hizo muy bien Tomás es, fíjense que él combinó and y or y le puso paréntesis entre el and y or. Hay un orden de precedencia, el and va antes que el or, o sea que si él no hubiera puesto los paréntesis le hubiera dado cualquier resultado en primer lugar. Podría haberlo, a lo mejor hay soluciones donde justamente el orden de precedencia nos viene bien y no necesitamos poner los paréntesis. Mi recomendación personal, como profesional, es pongan los paréntesis cuando combinan ands y ors en MySQL. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, cuando venga otra persona a revisar la query que ustedes armaron en el código, modificarla, agregarle, es mucho más fácil de entender si utilizan los paréntesis. Segundo, no todos los motores
se comportan igual en ese sentido. Algunos no tienen una preferencia por encima del otro operador, y si lo corren en otro motor va a ser diferente. Entonces no se tienen que acordar qué orden de precedencia tiene cada motor si usan los paréntesis, simplemente se ejecuta como ustedes quieren. Y además es suficientemente robusto para soportar cambios. O sea, no es algo muy frecuente, y menos cuando es algo tan importante como esto que lo cambien, pero alguna vez pasa. En un salto de versión de MySQL hace muchos años, cambió el orden del operador join con el de la coma, digamos, el del producto natural con el join. Cambió el orden de precedencia. No recuerdo si había sido intencional o había sido accidental, pero eso le cambió a muchísima gente la forma en la que sus queries se ejecutaban. Igual nunca es bueno usar el producto cartesiano, pero antes se usaba mucho, antes de que el join estuviera tan familiarizado, mucha gente lo usaba. Esto era sintaxis del join. Y eso hizo que muchas queries funcionaran distinto cuando se actualizó la versión de MySQL. No sucede muy frecuente, pero si ustedes ponen los paréntesis se evitan todo ese tipo de problemas. Entonces yo recomiendo que hagan ese tipo de cosas. Bien. Tomás, puedes copiarlo. A ver, mientras tanto... usas el not between. Muy bien, también está perfecto. Si quieren, hagamos así. Candela, si quieres copiar tu solución, también en el Google Doc abajo, con el not between, por favor. Sí, también te va a funcionar, y también si se fijan, antes en la solución del 5, creo que era, el 5, a ver. No, el 6, me parece. No, el 5. El 5 no habían puesto los apóstrofes para los DNI, se los agregué yo recién. Eso es porque MySQL y muchos motores también lo hacen esto, que casi todo lo que está construido en C lo hace esto. Trata de convertir entre tipos siempre que pueda. No siempre es una buena idea, pero sí hace que funcione un montón de veces, cosas que de otra manera no funcionan. Entonces las interpreta correctamente porque tienen el formato correcto y las puede convertir. Se da cuenta que está comparando, digamos, una columna de tipo date y un número y dice no coincide, entonces aplica una conversión. Muchos motores lo usan y funciona muy bien en muchos casos. Yo no recomiendo, digamos, hacer uso de las conversiones implícitas por el miedo a que un día fallen, no por otro motivo. ¿Sí? Por eso yo recomiendo que las fechas, los caracteres vayan entre comillas, pero si no les va a funcionar igual. Seguramente casi siempre va a funcionar y va a haber muy pocos casos donde no. Por ejemplo, si invierten, en el video ustedes van a ver que yo, por ejemplo, en un ejemplo, invertí los campos, o sea, la forma de comparar, puse un string in y puse dos campos. Bueno, si yo ahí hubiera puesto un DNI y no le hubiera puesto los apóstrofes, por ejemplo, o una fecha y no le hubiera puesto los apóstrofes, hubiera asumido que esa comparación era numérica. Entonces, cuando iba a comparar a los otros campos, hubiera tratado de convertir en numérico unos strings. Que si no se pueden convertir en numérico, es probable que me dieran cualquier resultado. O sea, me devolvieran true o false según qué valor podía convertir. Depende un poco cuál es el primer atributo que ponen en la comparación, el tipo de dato que infiere los demás. Entonces, por eso funciona el, digamos, 99,9% de las veces, pero no el 100%. Bien, muchas gracias ahí por la alternativa. Bien. También, aparte del not between, podrían haber puesto and not y entre paréntesis fecha hasta between. Otra alternativa más también. Pueden negar cualquier condición, que quizás no está la palabra reservada, como en este caso el not between o el not in, que sí existen. Pueden hacer not y entre paréntesis la condición que ustedes sí quieren negar.
Bien, vamos a buscar, mientras yo les explico cómo hacer un ejercicio ligeramente complejo, para los que les está costando, vamos a buscar quién haga los siguientes ejercicios. Me van diciendo si están. Lucas Tornacué, Nicolás Martí, Agustín Gárate, Jorgelina Escobar y Joaquín Vilches. ¿Alguno de esos está? Bien, Agustín. El 11, por favor. Hace vos. ¿Los demás, ninguno? A ver, sigo. Me avisan si están. Así no perdemos tanto tiempo. Julián Schirmer. No, estoy seguro que lo estoy pronunciando mal. Pero. ¿Está? Lucas. Julián. Perdón por la mala pronunciación. Dame un minutito, Agustín. Vos anda preparándolo igual que Julián. Julián, el 12. Lucas Tizoco. Facundo Avinal. Benjamín Jaime. Lucas Scarano. Dale, ponelo en el... Benjamín, el 13. Lucas Escarano, entonces no. María Florencia. Tomás Podesta. María Florencia Uberti era antes. María Florencia Uberti, Tomás Podesta. David Ruiz. David, buenísimo. El 14. Ignacio Cabanelas. O Cabanellas. No sé cómo se pronuncia, perdón. El 15. Y con eso... Hay 16, creo, o hay 15 nada más. A ver. Revisemos. 14, perdón. Bueno, Ignacio, te salvaste. Recordaron la práctica. Antes había más ejercicios. Bien. Bueno, les muestro este. En el caso, el último que habíamos llegado a resolver era el 10, ¿sí? Así que les voy a mostrar para los que se les está complicando un poco cómo resolver ejercicios como este, por ejemplo, porque es la misma lógica para todos los demás. Mostrar aquellos antecedentes laborales que finalizaron y cuya fecha hasta no está entre tal y tal y ordenados por tal. Bien, primero que nada, cuando se les complica un ejercicio excede la dificultad que ustedes están acostumbrados, y les voy a mostrar la pantalla. ¿Dónde tengo acá? Cuando excede la dificultad de lo que ustedes pueden manejar, que es algo que les puede suceder en cualquier momento, primero busquen la o las tablas. Después vamos a ver cuando hacen el join cómo, o sea, van a hacer varias tablas. Buscan las tablas de donde necesitan información y cómo relacionarlas entre sí. En este caso es solamente de la tabla antecedente. Entonces, select asterisco from antecedentes. ¿Sí? Prueban la consulta. Estoy en otra base. Bien. Ustedes se fijan que funcione. Después vamos entonces al resto del enunciado, que dice... ¿qué finalizaron? Bueno, se olvidan del ordenar. Vamos solo porque hayan finalizado. Entonces, ahí ponemos where, ¿sí? Fecha hasta is not null. Bien, tenemos todos y nos damos cuenta que todos tienen una fecha. Entonces, estamos bien. Y después, la condición nos dice
y cuya fecha no esté entre junio y diciembre de 2013. Entonces, la fecha hasta, not between, o not, vamos, le podríamos poner, y acá ponemos las dos fechas, que son 2013, junio, sin paréntesis. Vamos a hacer un poquito de espacio para abajo. And 2013, 12, 31. Bien, y ahora venimos acá y vemos si es un AND o un OR esta condición. El enunciado nos dice y, o sea, que finalización y cuya fecha estén. O sea, es una condición y. ¿Sí? Entonces, tenemos esta condición. Y una vez que lo ejecutamos y funciona, estamos seguros, lo último que hacemos, revisamos si los datos qué columnas hay que mostrar, si hay que mostrar alguna columna en particular. Si hay que ordenar o no hay que ordenar. Si hay que, de alguna forma, ya lo van a ver después, agrupar o no. Eso ya todo se ve después. Una vez que el conjunto de datos lo tenemos como ahora, ahí vamos a ver si nos pide mostrar algo distinto u ordenar. En este caso solo nos pide ordenar, por DNI del empleado. Entonces, order by DNI. Y listo. Si no le sale toda la consulta de una sola vez, está perfecto. Y más a esta altura. Lo único que les pedimos es divídanla, traten de dividirla y de esa forma hacer todo lo que se pueda. Eso incluso es válido el día del parcial, ¿sí? Si no les sale todo el ejercicio, por lo menos hagan la parte que sí les sale. Es preferible que, si no se les ocurre cómo hacer esto, porque no se acuerdan del modelo, cómo ver que haya terminado, ponen la otra condición y abajo agregan una nota. No recuerdo cómo validar tal cosa, iría AND y esa condición. Entonces, yo sé que ustedes no entendieron el modelo, no van a tener el puntaje completo de ese ejercicio, pero van a tener un muy buen puntaje del ejercicio. ¿Por qué? Porque sé que saben SQL y sabían que necesitaban algo más. Pero quizás era información que podían haber consultado o podían haber preguntado si estuvieran haciendo un trabajo real. De cualquier forma, lo mismo que el parcial que les tomamos de ver, si quieren, preguntan. O sea, es decir, van y nos preguntan a nosotros, mientras sea como si le preguntaran a un cliente o a un analista y no a un técnico, se las vamos a poder responder. Bueno, vamos entonces a lo que sigue. Habíamos dicho Agustín, ¿no? El 11. Profe, Sí, tengo una duda. decime. Yo en esa parte no puse la condición fecha guión bajo hasta y no null. Directamente puse lo de abajo. Y Bien. me funciona Te bien. funciona bien porque el null tiene una particularidad, que si vos comparas con cualquier cosa con null, te va a dar null. Y null se interpreta en MySQL como false. Entonces no vas a tener problemas. Te va a funcionar aunque no le pongas el is null. En este caso particular, el is not null. Porque para poder estar entre 2013 y 2013, tiene que, o sea, entre junio y diciembre de 2013, tiene que ser no nula. Ahora, podría haber sido que fueran dos campos distintos. Por ejemplo, que no haya terminado y que haya sido, y que haya empezado, o que no haya empezado entre tal fecha y tal fecha. En ese caso no tuviera funcionado. En este caso en particular, es válida la solución, porque al estar entre cierto rango, al pedir que no esté entre cierto rango de fecha, estás obligando a que sea no nulo. Si es nulo, null, y le aplicás el in, el between, el mayor, el igual, cualquier cosa que no sea is null o is not null, te va a devolver null. Y el null en MySQL se considera falso. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas Genial. gracias. Bien. Esperen que yo voy a dejar de compartir, así vemos la Agustín. Vamos a ir, voy al enunciado un segundo, así nos repasamos.
Mostrar los contratos cuyo salario sea mayor que 2.000 y trabajan en las empresas tal o tal. Bien. Fíjense, va a los contratos, tenemos el conjunto de datos y tenemos que el sueldo sea mayor a 2.000 and quit in tal conjunto. Bien. Y después, bueno, nos pide, no nos pedía ordenarlo, me parece. Así que bueno, ahí no haría falta el order by para la resolución. Pero más allá de ese detalle, que no cambia nada, no es que nos afecta, aparte es la clave primaria de la tabla que estamos revisando, así que no va a haber mucho problema. Bien, muchas gracias, Agustín, podés copiarlo. Yo ahora voy al 12, que es mostrar los títulos técnicos, ¿sí? O sea, que tuvieran parte del nombre técnico, ¿sí? Vamos a... vamos a ver acá. Me toma como otra. Esperen que vamos a... Esperen que voy a hacer que la numeración sigue y después la corregimos. Así podemos seguir con la numeración. El 11 acá iría y acá ya ponemos el 12. Después lo acomodamos bien a todos, pero... siempre me hace lo mismo. Ahí está. Bien, ahí copié el 11 y yo voy a ejecutar ahora el 12. Vamos acá al Workbench. El ejercicio 12 nos pedía que fuera con el nombre técnico, ¿sí? Entonces usamos el like. Ahora, supónganse que ustedes no saben si va técnico con acento o sin acento. ¿Qué opción tienen? De porcentaje cénico. O sea, terminar la palabra, pero Podríamos sin hacer la una E. cosa así. También nos podría caer alguna otra cosa que termine con esto o que tenga esta parte en el nombre. Si queremos asegurarnos que solo haya un carácter, tenemos esto. ¿Sí? Un carácter y solo un carácter es el guión bajo, recuérdenlo. El porciento es 0 o más, o sea que también podría haber un técnico sin la E, el porciento nos lo hubiera devuelto. Hay otro operador que funciona como esto, ¿se acuerdan cuál es? Tiene un alias que es rlike. Si les cuesta acordarse, tienen el rlike. El operador regexp. Por ejemplo, yo puedo hacer una cosa como... me falta el punto. Ahí para que me lo detecte. Bien, fíjense que me da el mismo resultado. Y yo podría, vamos a poner acá, para complicar la existencia solamente, vamos a aplicar este cambio. Y vamos a ver ahora el resultado. Fíjense que ahora me trae nada más que este, y en cambio la otra solución me trae todo. Bueno, No yo puedo... está compartiendo, profe. Perdón. Bien. Share screen. Workbench. Avisen cuando me equivoco de esa forma tan grosera. Bien. Nosotros tenemos, como les decía, esta opción. Fíjense que yo acá para poder mostrarles, a uno lo cambié y le puse acento. Entonces, si yo le pongo la E sola, me trae
igual por la comparación que yo tengo puesto en mi motor de base de datos. Dependo exclusivamente del collation que esté usando yo en el motor. Podría darme o no la E con acento. Si yo hago el %, obviamente que también funciona. También, bueno, la minúscula la compara igual. Pero lo ideal es el guión bajo, que me asegura que sea un carácter y solo un carácter. Y después todo lo demás. Si yo quiero usar ahí una alternativa que es regexp, o su alias es rlike, ¿sí? Funciona lo mismo en MySQL. Regexp lo que hace es, me permite escribir una expresión regular sobre lo que quiero buscar. En este caso, si yo busco, fíjense que no me aparece la E con acento. Si no me equivoco. A ver. Ahí está. ¿Sí? Yo puedo poner una expresión mucho más compleja para esto. Fíjense que igual mayúsculas y minúsculas me lo sigue entendiendo. Pero también, por ejemplo, yo podría hacer, para que sea exactamente igual, debería ser una cosa así en realidad, para decir que la primera letra sea una T. También puedo poner punto 3. Ah, no, creo que lo tengo que poner con llaves para eso, pero no importa. Aparte del %, yo le podría poner la cantidad de caracteres, por ejemplo, que yo quisiera. El punto es un comodín, es un carácter. Y después viene la cantidad de veces que yo lo quiero poner. Puede ser de 0 a 3, de 3 y solo 3, de 5. Respeta el formato de expresiones regulares de Linux, ¿sí? POSIX. Me permite muchas más cosas que el like. El like es muy limitado a 0 más o un carácter. No tiene otra opción. Esto es un poco más flexible. Pero también es un poco más complejo. ¿Sí? Hay un famoso dicho que decía, tengo un problema, aprendí expresiones regulares para resolverlo, ahora tengo 2 problemas. ¿Por qué aparece una última fila nula? Es porque me permite, cuando la consulta es lo suficientemente simple, me permite editar directamente acá. Sí, y podría agregar una fila directamente. Si, acá estoy trayéndome todos los datos de la tabla, entonces podría agregar una fila nueva. Me aparece abajo, una vez que agregué la fila, me va a poner la opción del botón apply acá. Yo le doy apply, me va a mostrar la sentencia insert para agregar la fila, le doy apply de vuelta y me ejecuta el insert y me agrega la fila. Es porque me permite editar y agregar filas si me faltaran. Yo quiero hacer una prueba como la de recién, con la palabra técnico, que en vez de modificar, quiero agregar una más, yo la agrego y automáticamente la puedo utilizar. Es para ser más ágil como lo utilizo, nada más. Bien, vamos, este era el 12, vamos al 13. Benjamín. Para que ahí dejo de compartir, así vos podés compartir. Bien, vamos al enunciado del 13. El enunciado del 13 es seleccionar las solicitudes cuya fecha sea mayor que la que está poniendo ahí y el código de cargo sea 6 o hayan solicitado aspirantes de sexo femenino. Bien. Fíjense, va a solicitudes de empresa. Voy a dar fecha de solicitud es mayor que esa y el código de cargo sea 6 o el sexo sea femenino. Bien, acá algo muy importante, que esto vayan acostumbrándose. Está bien la solución, puedes ejecutarla, Benjamín. ¿Qué es lo que sucede? No te está devolviendo datos. ¿Por qué? Por la precedencia del OR y del AND y la interpretación. ¿Sí? Ponele en el AND, después del AND ponele un
no me acuerdo si era, poner las dos primeras en el AND, por ejemplo, puedes poner. O sea, fecha y entre paréntesis. Antes de la fecha, abrir paréntesis y cerrarlo después del código de cargo. Y ponerle apóstrofe entre la fecha. Por las dudas. Porque... No, guiones no. Apóstrofe adelante y apóstrofe al final. Ahí, una apóstrofe. No, te lo pego en el chat, así lo puedes copiar, por si tu teclado no te lo muestra. Bueno. Es muy importante que recuerden los ejercicios que hacemos en las primeras unidades hasta las 5, las 6 más o menos, no recuerdo bien si era las 5 o las 6, creo que las 5, son para reusar en el resto de las prácticas, ¿sí? Sobre todo de la 1 a la 4, o sea, que es la que incluye Group By. Hasta la práctica de Group By es usar y reusar constantemente en el resto de la práctica. O sea que si no comprenden estos temas, comprender los temas que siguen después es imposible, porque cuando usemos su consulta vamos a estar agrupando. Entonces si no tendrán un Group By no les va a funcionar. Vamos a estar filtrando, vamos a estar ordenando. Entonces necesitan, y Join lo vamos a estar usando siempre. Select básico, Join lo vamos a usar en el resto de las prácticas. Group By en casi todas. A partir de la consulta 5, cada tema, el 5 sí lo vamos a seguir usando porque hay un montón de cosas que no podemos resolver sin las subconsultas, las tablas temporales y las variables, pero ya son menos los casos donde se va a usar. Y después cada tema es independiente, digamos, o sea, puede aprenderse salteándose alguno de los otros. Entonces, si alguna clase se atrasa, no hay problema. Pero hasta la clase de subconsultas, por favor traten de que si no hicieron la práctica para la clase, háganla de vuelta. O sea, no se queden solo con los videos o no se queden solo con la clase que dimos o el Google Doc de la resolución. Traten de resolverlo ustedes, traten de llegar a la solución. Si no les funciona, pregunten. Yo la clase que viene, si no me equivoco, la clase que viene es después de las vacaciones de invierno, ¿no? ¿Chicos? Sí, sí. Sí. Bueno, yo la clase que viene, antes de arrancar, les voy a preguntar si tienen dudas de esto de vuelta. Es la última vez que lo vamos a ver, salvo que alguien me diga que tiene dudas, o hagamos una clase o hacemos un horario de consulta, eso no hay problema. Depende si es algo general o no, lo vemos. Y ya vamos a arrancar con el tema de joins. Yo les voy a subir en las vacaciones, voy a subir los videos de joins para que lo vayan viendo. Pero por favor, el que no lo pudo hacer, trate de hacerlo. Sobre todo, trate de hacer los últimos ejercicios que son estos que combinan distintas condiciones en el WEAR, que es la parte más compleja de esta primera unidad, que es la más simple de todas. ¿Sí? Esto es lo básico de lo básico. Si no entienden algo acá, practíquenlo y pregúntenmelo todo lo que necesiten. Yo estoy acá para contestarle y sacarle las dudas que tengan. Así que si no lo entendieron, por favor, háganlo. La clase que viene vamos a hacer más o menos el mismo mecanismo. La única diferencia es que les voy a tirar el listado de gente desde un principio para que hagan los ejercicios y el que no está me avisa y lo vamos reemplazando en el principio. Así cada uno ya sabe y tiene preparado el ejercicio. No tenemos que andar buscando quién está y quién no en cada ejercicio. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, me preguntan. Y los que me han mandado unas consultas por Telegram, yo calculo que entre hoy y mañana les estoy respondiendo. Bueno. Nos vemos, chicos. Que disfruten las vacaciones.